Ordena la Constitución Política Nacional de la República de Colombia, en su artículo 333, que se garantizará el derecho universal a la actividad económica y a la iniciativa privada, así como que se garantizará por parte del Estado la competencia en los mercados y se protegerá a la sociedad en su conjunto del abuso de la posición dominante que puedan tener algunas personas, todo esto en función del bien común. Estamos hablando del título 12 de la Constitución, del régimen económico y la hacienda pública. Entonces hay que entender que estas son proclamas, son lemas generales del sistema de producción capitalista, de la sociedad económica capitalista, donde en la cual la propiedad privada es el fundamento principal, es el basamento sobre el cual se erige todas las superestructuras ideológico-políticas, institucionales y de todo otro tipo. De tal manera que si uno analiza la realidad de cómo esto se aplicaría, encontrará que Colombia, si bien tiene cerca de 1.100.000 empresas, solamente hay 5.000 grandes empresas. Una gran empresa es aquella que tiene más de 500 trabajadores, asalariados, empleados. Y el resto son pequeñas, medianas, microempresas, FAMI-empresas y empresas unipersonales, que es lo que más abunda. De tal manera que encontraremos que la gran mayoría de las empresas se sustentan casi que para sobrevivir con base en su actividad diaria. Son las tiendas, son los pequeños mercados, los pequeños productores familiares que se encuentran en los barrios populares fundamentalmente. Pero cuando uno analiza la verdad económica, las grandes empresas, encuentra que la gran mayoría de ellas ostentan posiciones dominantes de mercado en forma de oligopolios o de oligopsonios. Los oligopolios tipo operadores de celulares, por ejemplo, de telefonía móvil fija, de televisión, internet. Encontramos 4 o 3 a nivel nacional. En términos de la producción, por ejemplo, automotriz, encontramos solamente 2 ensambladoras. En la industria, por ejemplo, bancaria, encontramos cerca de 40 bancos, tanto nacionales como extranjeros. En la industria cervecera, entonces encontramos a Bavaria y una que otra empresa, mediana o pequeñas. En la industria del transporte aéreo, entonces tenemos a Bianca, tenemos una que otra empresas internacionales, extranjeras, la TAM o ese tipo de empresas. Y desde el punto de vista de la oferta, encontramos que la gran mayoría de los productores pequeños deben vender sus productos, los campesinos especialmente, a los monopsonios, es decir, a quienes tienen la capacidad de comprar en grandes cantidades la oferta productiva para venderla a su vez con unos márgenes de rentabilidad altísimos, como es el caso, por ejemplo, de los grandes supermercados, Éxito Cadenalco, Jumbo, Supertiendas Olímpicas y la nueva competencia que ha llegado de bajos costos como Ara y D1 y Justo y Bueno, por ejemplo. De tal modo que cuando uno se pregunta por la fementida iniciativa privada en términos de derecho y libertad fundamentales, encuentra que la gran mayoría de estas personas que tienen tiendas de barrio, tienen pequeños negocios, lo que hacen es sobrevivir. Son economías de subsistencia fundamentalmente, tanto para sí mismos como para su familia.
y eventualmente muy pocas de estas personas logran sobrevivir en el tiempo o desarrollarse, crecer, digamos, desde el punto de vista capitalista. Casi todas las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas en Colombia y a nivel mundial, fracasan en un 95% antes de cumplir los 5 años. Habría que preguntarse el restante 5% que no fracasa antes de los 5 años, ¿cuándo lo hace? Y cuántas de las que no fracasan eventualmente después de los 5 años puedan llegar a ser grandes empresas o subsistir, permanecer, o más aún, convertirse en empresas internacionales, multinacionales, que yo pienso serían un puñado muy reducido de la cantidad grande de más de 1 millón que existen en Colombia. Entonces, pienso que desde finales del siglo XIX, con la aparición, el surgimiento del capital financiero, desaparece la posibilidad real, efectiva, de la libre competencia, si es que algún día existió en el capitalismo. Recordemos que la revolución industrial se basa precisamente en la gran maquinaria, en la gran industria y en la contratación de ingentes cantidades de trabajadores en condiciones paupérrimas, sumamente precarias, donde las mujeres y los niños trabajaban 14, 16, 18 horas diarias y fallecían en grandes cantidades en sus puestos de trabajo por inanición, por agotamiento físico, mental y emocional. Y esto engordaba el gran capital. Por eso Marx hablaría del capital o del trabajo muerto como un vampiro que se nutre de la sangre de los trabajadores que constituyen el trabajo vivo. Y el capitalismo a partir del siglo XX y en particular en el siglo XXI pues se desarrolla con base en el gran capital, las grandes inversiones, en la concentración y la centralización de la riqueza cada vez en mayor medida. De tal manera que esas grandes empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, de informática, de transmisión de datos, etcétera, como Google, como Apple, como Facebook, como Amazon y este tipo de cosas, si bien no requieren grandes inversiones de capital, sí se han apropiado de grandes, gigantescas masas de capital y expropian el trabajo humano de los trabajadores, de los asalariados, en forma masiva. Decenas, cientos de miles de trabajadores trabajando para esa misma empresa, lo cual implica necesariamente que hay una gran concentración y abuso de poder de posición dominante de estas grandes compañías. Por tanto, pienso que ese artículo 333 es una mera declaración de buena voluntad, seguramente del constituyente del 91, pero que en términos prácticos no refleja la realidad económica de países como Colombia y en general en el mundo entero, y en particular de los países más ricos y más desarrollados del mundo. Gracias.